Bueno, muy buenos días a todos, siendo las 8:36 de la mañana en Colombia y creo, Claudia, las 7:36 en México, si no estoy mal. Vamos a dar inicio a este webinar. Bienvenidos todos al webinar que tenemos en esta mañana desde Araujo Ibarra Consultores. Como ustedes saben, pues el entorno global evoluciona y Araujo Ibarra Consultores también. Agradecemos muchísimo que nos acompañen y que hayan aceptado todos esta especial invitación para hablar de un tema crucial, no solo para nosotros, para el mundo entero. Es el impacto de la reelección de Donald Trump en el comercio exterior de América Latina, de Colombia y ese gran fenómeno del que tanto se habla, que es el nearshoring. Este es un espacio donde vamos a explorar los efectos de la política comercial de Estados Unidos sobre esta importante región y vamos a tener un enfoque particular en Colombia, teniendo en cuenta las oportunidades generadas por el nearshoring. Vamos a contar con la participación de tres panelistas de lujo. El lujo me lo doy yo porque los llamo amigos y colegas. Son tres panelistas expertos de Araujo Ibarra, de nuestro equipo, que nos van a contar un poquito de cómo están viendo este asunto. Voy a arrancar por los caballeros, si las damas me lo permiten. Aquí está Martín Ibarra, que es el CEO de Araujo Ibarra Consultores en Comercio Internacional. Es uno de los latinoamericanos que tiene sin duda más experiencia en promoción de inversión, en parques industriales, en zonas francas, en zonas económicas especiales y además sabe muchísimo de logística aeroportuaria. Hoy Martín Gustavo es miembro de la Junta de la Organización Mundial de Zonas Francas, fue el fundador de la Asociación Latinoamericana de Zonas Francas y además su primer presidente. Martín hizo parte de esa misión muy importante, además que cambió, creo yo, la dinámica del mundo entero, una misión del Banco Mundial que asesoró al gobierno chino en la creación de la primera zona económica especial de Shenzhen en 1983 y además ha colaborado en el diseño de la legislación de parques industriales y zonas francas en varios países del sudeste asiático, de África y casi todo América Latina. Martín ha sido destacado por varias revistas de abogados como uno de los mejores abogados en International Trade Law en Colombia y en América Latina. Con Martín vamos a tener una parte muy importante de este webinar, que es la introducción al tema, y además vamos a hablar sobre los escenarios que Colombia puede hoy contemplar ante los resultados que tuvimos a principios de este mes en Estados Unidos. Pasemos ahora a otra gran amiga y miembro de este equipo que nos acompaña desde México. Ella es Claudia Ávila, que es una socia estratégica de Araujo Ibarra. Claudia fue fue directora de AMPIP, que es la Asociación Mexicana de Parques Industriales, y además es una de las líderes principales de esa gran estrategia de relocalización de empresas en México, ese índice de reshoring que hubo en ese país, además estudiando muy bien departamento por departamento qué potencial tenían y cómo podían atraer inversión que generara además más exportaciones, pues Claudia estuvo presente de principio a fin en esa estrategia y además le tocó un papel bastante exigente de enseñarle a las embajadas y consulados de México en el mundo cómo promover inversión extranjera luego de que ProMéxico pues ya no estuviera en el mapa. Con Claudia vamos a tener también una parte clave. Ella nos va a compartir esa experiencia que tuvo con el nearshoring y cómo México ha sido capaz de capitalizar realmente esas oportunidades. También tengo aquí una amiga y colega de Araujo Ibarra, consultora externa en nuestro equipo. Tengo a Mariana Pacheco, también Mariana, Claudia, Martín, bienvenidos.
Mariana es ex embajadora de Colombia en la India y fue ministra plenipotenciaria de la Embajada de Colombia en Washington 2 veces. Además, miembro del Consejo Empresarial Colombia-Estados Unidos durante la desertificación de nuestro país y además durante la recertificación de Colombia ante Estados Unidos. Mariana vivió más de 13 años en Washington, D.C. Además, fue, digamos, esa persona que estuvo a cargo de la oficina comercial durante el lanzamiento de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y luego además trabajó en una firma de abogados especializada en comercio y aduanas que es Sandler, Travis and Rosenberg. Es además Mariana Pacheco, miembro del Consejo Colombia-Estados Unidos del Atlantic Council. Mariana va a profundizar en las implicaciones de la reelección de Trump para América Latina. Entonces, aquí le doy la bienvenida a 226 participantes que se unen hasta este momento. Seguramente tendremos muchos más, 228 en este momento. Y quiero decirle a todos los participantes que al final de las presentaciones pueden contar con que vamos a abrir un espacio para preguntas de cada uno de ustedes, de quienes estén interesados en hacerle preguntas a estos panelistas de lujo. Entonces los invitamos a escribir también esas preguntas en nuestro chat en cualquier momento del evento para que pues tengan ahí como tomar nota y tal vez no se vuele la paloma. Entonces, con los buenos días a los panelistas, a los participantes, al gran equipo Araujo Ibarra que está literalmente detrás de cámaras haciendo que esto sea posible, voy a darle la palabra a Martín Gustavo Ibarra. Martín nos va a ofrecer esa introducción que les describí hace un momento sobre cómo la reelección de Trump y los recientes cambios geopolíticos están configurando un nuevo panorama para el comercio internacional y especialmente para Colombia. Un gusto entonces, mi nombre es Juliana Villegas, soy directora de promoción internacional y desarrollo de negocios en Araujo Ibarra. Adelante, mi querido Martín. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias y un muy cordial saludo a Claudia y Mariana. Para mí realmente es muy grato y es un gran honor estar con tres personas que le han dedicado su vida entera a la promoción del comercio, de la inversión, del nearshoring y sobre todo del desarrollo y visión, construcción de visión internacional de sus países. Juliana no se presentó ella, pero ella también fue vicepresidenta de ProColombia, directora de ProColombia en Perú, también estuvo en ProColombia China y también le ha dedicado, como Mariana y como Claudia, toda su vida a tratar de que Colombia sea un país mejor a través de la promoción de exportaciones de bienes y servicios. Yo voy a ser muy breve. Hemos preparado 7 slides en donde simplemente es una ambientación a los comentarios que Claudia, Mariana, ¿cuál es el impacto de la reelección del presidente Trump en el comercio de América Latina y muy especialmente en el caso colombiano y en el nearshoring? Bueno, en primer lugar quiero decirles que los últimos 23 años, del 11 de septiembre de 2001, se han producido más de 20 hechos disruptivos en el comercio internacional. Varias guerras, 2 pandemias, actos terroristas, terremotos, tsunamis, pero uno de los más importantes, la declaración de la guerra comercial que Donald Trump primero, en su primer gobierno, le declaró a China al año de haber entrado al gobierno. Vamos a ver ahorita las implicaciones. Y estos 3 elementos, el COVID-19, una de las 2 pandemias, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y obviamente la recomposición política, la geopolítica en las relaciones comerciales han hecho de que el papel de América Latina haya cambiado fundamentalmente en los últimos 6 años. Veamos algunas cifras. Adelante, por favor. Vemos cómo en el 2016, antes de la guerra comercial, el principal, el más importante socio comercial de los Estados Unidos era China, con el 21% de participación. Debido a esta estrategia que adoptó Donald Trump, hoy
apenas tiene el 14%. Y aunque no solamente bajó en dólares de 481 a 448 billones, dejó de crecer. Vamos a ver ahorita cómo ese crecimiento vale más de 230.000 millones de dólares al año. Por el contrario, América Latina pasó de 400 billones de dólares a 633 billones de dólares, convirtiéndose en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. El siguiente slide vemos que no solamente América Latina y México han ganado otros en esta guerra comercial. Ha habido una relocalización de las cadenas de valor, ha habido una diversificación de las fuentes de exportaciones y vemos aquí en los diferentes sectores cómo la diferencia entre el año 2023, 2016 y el 2023. En la gráfica de la izquierda vemos las cifras en rojo de los de crecimiento de China en cada uno de estos sectores seleccionados. Y en la columna de la derecha vemos cuáles son los países ganadores en cada uno de estos sectores: maquinaria, muebles y colchones, ropa, calzado, ropa tejida, maquinaria eléctrica, artículos de cuero, madera, joyería y productos de caucho. Y en la última columna de la derecha vemos cómo estas importaciones provenientes de China disminuyeron entre el 2016 y el 2023 7% promedio, que representa el equivalente a una disminución relativa de 222 billones de dólares en exportaciones hacia el mercado norteamericano. Y aquí al final, en azul, vemos que los grandes ganadores han sido México, 183.000 millones, Canadá 147 billones, Vietnam 75 billones, Taiwán 49, Corea, y acaban en Tailandia con 28 billones de dólares, que es varias veces lo que exporta Colombia a los Estados Unidos. O sea, muchos otros países han usufructuado de esta recomposición de las cadenas de valor. Siguiente, por favor. Aquí vemos además cuánto pesa, no solamente cuánto vale, cuánto pesa lo que importa a los Estados Unidos. Estos 3.3 trillones de dólares pues son casi 5 millones de toneladas que llegan por avión y son casi 600 millones de toneladas que llegan por barco. De esas 5 millones que llegan por avión, pues vemos aquí como 3,5 millones vienen de Asia a Europa. Imagínense lo que contamina un avión de China a Los Ángeles o a Miami, la huella de CO2, o también esas 300 millones de toneladas que además llegaron, pero también se fueron, porque muchas de ellas se fueron como materia prima a la producción de estos países. Eso bajo el punto de vista de calentamiento global, esa huella de carbono se va a disminuir muchísimo con el nearshoring, una manera nueva de ver cómo el nearshoring contribuye con el no calentamiento global. Adelante, por favor. Aquí vemos una gráfica muy interesante y en esto Claudia va a hablar ahorita sobre eso, cómo México es víctima hoy de su propio éxito. Ha sido tan grande el éxito de México que hoy apenas AMLO recibió a México con casi un 5% de desempleo, lo entregó con el 2,67 ayer, lo verificamos, contra el 9% Colombia. Matriz de energía renovable solo tiene el 12% contra el 63% Colombia. El salario mínimo es mucho más caro en México, $327 por mes contra 282 en Colombia. Sus parques industriales de maquila y parques industriales en general, de la cual Claudia fue su líder durante muchísimos años, están al 98% de ocupación con un waiting list entre 18 y 24 meses. Nosotros tenemos más de 40 zonas francas permanentes en Colombia con capacidad de crecimiento inmediato. En el caso de México, las zonas francas solo son en la frontera con el 20% de impuestos de renta. En el caso colombiano, tenemos zonas francas en 20 departamentos de Colombia por el 20% también de impuestos de renta sobre exportaciones, o 6 excepciones que trae la legislación colombiana. La renegociación del TEMEC, que es el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, está prevista para el 2026. En el caso colombiano,
nuestro acuerdo de libre comercio, que tiene unas normas de origen más favorables indefinidas. Pues es un paralelo bien interesante. Por último, Cartagena queda 40 kilómetros más cerca de Miami que Veracruz. O sea, quedamos tan cerca de la costa este de los Estados Unidos, México, quedamos mucho más cerca del centro y de la costa oeste del mercado norteamericano. Siguiente y última, por favor. Vemos acá en esta gráfica, perdón, quedan dos, cómo México exporta en materia industrial 400 billones de dólares, 407.000 millones de dólares, que es el 85% de. Si dividimos esa cifra entre los 30 estados de México, nos da 14.000 millones de dólares por estado, frente a los 5 billones de dólares, 5.000 millones de dólares que exporta Colombia. O sea, dicho de otra manera, nosotros no nos hemos enterado que existe el nearshoring. Colombia exporta un tercio del promedio de los 30 estados mexicanos a los Estados Unidos. Colombia exporta, pues, si dividimos estos 5.000 millones de dólares por los 50 millones de habitantes que tenemos, son $100 por habitante de manufactura de Estados Unidos, mientras que en el caso de México hay estados con $20.000 de exportaciones per cápita, porque ellos, ahorita Claudia va a hablar de eso, como ellos construyeron la visión, lo primero que hicieron fue desempañar el telescopio de las oportunidades. Y ahora sí, el último cuadro, vamos a ver, elaborado de las cifras del BID, cómo el BID opina que el nearshoring va a traer a la región 78.000 millones de dólares de nuevas oportunidades de inversión. Y aquí vemos a la derecha cómo el BID opina que hay países como México, que va a ser el campeón del nearshoring con 35.000 millones de dólares, mientras que a Colombia solo le da 2.500 millones de dólares de posibilidad de atracción de inversión por nearshoring. Y en el último cuadro a la derecha nos tomamos con Geraldine, con quien trabajamos este cuadro, la libertad de desarrollar el Nearshoring Index per cápita de América Latina, inspirado un poco en el ejercicio que hizo Claudia del Reshoring Index 2014 de México, donde muestra la habilidad de un país de entender y capitalizar las oportunidades. En este caso, este nearshoring, según el BID, le va a traer a México 274 dólares de inversión por habitante, mientras que en el caso de Colombia apenas son $49, o sea, menos de 5 veces la tracción del nearshoring que tiene México. Ahora, lo que va a continuar el panel es cómo la elección del presidente Trump va a afectar estas oportunidades y qué deben hacer los países para seguir aprovechando, porque si él sigue declarando y profundizando la guerra a China, es América Latina la que va a complementar esos empleos, esas oportunidades y esa regionalización de las cadenas de valor. Después de eso, yo quisiera ya cerrar antes de las 9:30 y antes de las preguntas, para ser muy juiciosos y respetuosos del tiempo, algunas conclusiones. Adelante, Puri, por favor. Mil gracias, Martín, por esa introducción. Creo que ya tenemos entonces como un abrebocas muy importante de lo que ahorita Claudia nos va a contar. Aquí, Claudia, pues nuevamente súper bienvenida a este espacio. Claudia es esa experta clave en el desarrollo del nearshoring en México. Entonces, aquí en este bloque del webinar, Claudia, nos encantaría conocer tu experiencia sobre cómo México ha aprovechado realmente estas oportunidades y cómo la región podría seguir un camino similar. Con este bloque vamos a tener unos 15 minuticos, Claudia. Entonces, si te parece, vamos como poniendo temas sobre la mesa para que nos compartas un poco de esta experiencia. Yo quisiera, primero que todo, pues preguntarte, pues a ver, primero en esa primera etapa que tuvo el presidente Trump, fue la verdad muy rígido, muy duro con México y acabó finalmente pues favoreciéndolo con esa guerra comercial que se dio entre China y Estados Unidos. Esta guerra vemos que hoy, y Martín pues nos ha también, no solo en este webinar, sino desde hace ya mucho tiempo nos ha compartido cómo México hoy
es ese primer socio comercial de los Estados Unidos, así como Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, pues México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó en México para que esto fuera una realidad, para que esto se hiciera posible. Espérame, Claudia, que estás en Estoy mute. listo. Listo, dale. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes y compartirles un poco acerca de lo que pasa en México. Bueno, quisiera yo invitarlos a recordar qué pasaba en los ochentas, cuando América Latina sufría pues un gran problema de deuda externa, déficits. Muchos de nuestros países dependían de los precios de los commodities, en particular en México, pues el 80% de su comercio era petróleo. Entonces, teníamos una economía muy vulnerable a los factores externos y además una política de mercado cerrado, de tipo de cambio controlado, de el Banco de México controlado por, o el Banco Central controlado por el gobierno. Y pues esto nos generó una gran crisis con inflación de 3 dígitos en su momento. Y es cuando México cambia radicalmente su política. Y esto es bien importante porque lo que está pasando en México tiene esta raíz desde 1986, cuando México ingresa al GATT, que hoy es la Organización Mundial del Comercio, empieza a abrir su mercado y es cuando a principios de los 90 se firma el primer tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el famoso NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y es importante también este matiz. El NAFTA hablaba de la región de Norteamérica. Ajá. La idea era que los 3 países se sumaran para competir con otras regiones en el mundo. Y es cuando México cambia radicalmente su política económica en materia económica, monetaria, e inclusive de inversión de extranjera directa, porque se independiza el Banco de México, se libera el tipo de cambio, y esto hace que México comience a alinearse a los indicadores económicos tanto de Estados Unidos y Canadá. A raíz de NAFTA, pues México tiene estos 3 indicadores que son básicos, independientemente de otros también: tipo de cambio, inflación y tasas de interés muy alineados a Estados Unidos, y no hemos pasado de 1 dígito en estos décadas, ¿no? Desde que se inició el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA. Y es entonces cuando empieza a llegar inversión extranjera directa de manufactura a México, de sectores de alto valor agregado, porque recordemos que México pues siempre ha tenido una industria, pero era más intensiva en mano de obra. Ahí es cuando surge el programa de maquiladora en los 60s, ¿no? Donde mucha industria textil, confección, calzado, estos sectores que no aportan mucho valor agregado, pero sí generan empleos de corto plazo. De hecho, el programa de maquiladora se crea justamente para generar empleos cuando se termina el programa de braceros, que era mexicanos en Estados Unidos, porque los estadounidenses se fueron a la guerra y cuando regresan, pues hay que regresar a los mexicanos a su país. Y por eso surge la industria maquiladora, que fue muy exitosa en su momento para generar empleo. Pero estas empresas sensibles a costos, pues hoy están en México y mañana a otro lado. Entonces, con el NAFTA, el gobierno mexicano empezó a atraer empresas más de largo plazo. Y como ya había alguna raíz de la industria automotriz, con el decreto automotriz de los 60 también, para aprovechar la vecindad con Estados Unidos, empieza a crecer estos sectores que hoy pues son los ganadores del nearshoring: automotriz, farmacéutico, aeroespacial, porque México aprovechó sus ventajas comparativas, que las comparativas son las que no cambian, las que ahí están, que son básicamente la ubicación geográfica y la conectividad. Y las ventajas competitivas son las que tenemos que crear a partir de políticas públicas. Y hubo un cambio muy importante que detonó no solamente mayor inversión extranjera directa en México, sino también la llegada de nuevos jugadores que profesionalizaron el mercado,
de bienes raíces que tiene que ver con los parques industriales y que fue, por un lado, el ajuste de la Ley de Inversión Extranjera Directa, que previo a este cambio estructural de la economía en México permitía solamente inversión extranjera directa al 49% y el 51% debía ser de capital mexicano. Y el segundo cambio es que NAFTA lo que hizo fue poner reglas claras, porque pues ya desde antes México dependía mucho bueno, ambos países dependían de su comercio exterior, el 80% del comercio exterior de México iba y venía hacia Estados Unidos, y NAFTA lo que puso fue reglas claras, y una de estas reglas fue homologar cualquier política que pusiera un país que afectara a los inversionistas extranjeros, pues se homologara a los otros dos socios. Concretamente, México fue, pues, de alguna manera obligado por el protocolo del NAFTA a dar los mismos beneficios de las inversiones, de los fondos de inversión, de las pensiones de los trabajadores, que en Estados Unidos esas inversiones eran deducibles de impuesto porque venían de los ahorros de los trabajadores, como CalPERS en California, por ejemplo, para que México también diera esos beneficios. Y a partir de que México ajustó esa normatividad, pues también empezaron a llegar fondos de inversión a México, empezaron a llegar los brokers, los promotores de bienes raíces globales a México, como CBRE, como JLL, todos esos que conocemos que no estaban en México. Y el tema de los parques industriales, que venía siendo un negocio muy familiar, donde el padre de familia, el propietario hacía de todo, promovía, buscaba financiamiento con la familia, construía y vendía la nave o el terreno, pues empezó a haber un cambio muy importante en el mercado, que fue esta profesionalización y reubicación de jugadores, yo lo diría, porque entonces los brokers profesionales pues compartieron valor agregado, análisis de mercado, apoyando a los parques a crecer. Fue también cuando el gobierno empezó a apoyar con crédito a costo perdido, digamos, subsidiando el desarrollo de parques, y el mercado también dio un giro porque las empresas globales que empezaban a llegar a México, pues ya no querían asumir riesgos de bienes raíces al ser propietarios del edificio industrial, de la nave, sino querían nada más rentarlos. Entonces, esto obligó a los desarrolladores a ir de desarrollar el terreno y venderlo y después ahí que se haga lo que quiera el nuevo dueño, a asumir el riesgo de todo un desarrollo, de no solamente comprar el terreno, urbanizarlo y gestionar permisos, sino construir las naves para renta. Y esto fue el gran giro que dio para atraer inversión, porque obviamente las empresas globales pues buscan el lugar adecuado para crecer. Y no solamente es los bienes raíces, sino toda una gama de factores que buscan, desde obviamente el costo, no solamente mano de obra, sino costo integral, es un factor importante en la decisión, la conectividad, algo que a veces se nos olvida, pero es bien importante, el ambiente de negocios, la certidumbre jurídica. Pero pues también, si a mí me mandan a trabajar a otro país, a Bogotá, desde México, pues yo quiero ver dónde voy a vivir, si donde voy a vivir está cerca de la oficina, si hay seguridad, si hay servicios. Y es lo mismo con las empresas globales, dónde me voy a ubicar, y ahí es donde viene la importancia de los parques industriales, y que los desarrolladores en México fueron muy capaces de entender la demanda del mercado. Y entonces no había dinero suficiente de parte de los desarrolladores para apostarle. Imagínense estos ciclos tan largos de inversión sin ingresos para los desarrolladores. Comprar el terreno, gestionar permisos, urbanizar y luego construir la nave, que además las empresas globales de ese segmento de mercado en industrias de alto valor agregado requieren naves AAA, que cuestan más caro por el tipo de material de construcción, etcétera. Entonces, invertir, invertir, invertir y luego de manera especulativa esperar a ver quién te renta la nave, pues es mucho riesgo. Y ahí es cuando entran los fondos de inversión, no con financiamiento, porque los bancos no prestaban a los bancos, digo, a los parques industriales.
lo que hacían era descontar la nave una vez rentada y la garantía era el contrato de arrendamiento. Entonces, toda esta metodología, digamos, ¿no? de los parques, pues fue única en México y ayudó que había esta demanda jalada por el Tratado de Libre Comercio, por la vecindad con Estados Unidos, y que lo que hicieron los desarrolladores fue simplemente entender el mercado, aprovechar el interés de los fondos de inversión para entrar con capital, con equity al negocio, y entonces, pues México tenía la mesa puesta, ¿no? La cena puesta para que vinieran los inversionistas. Entonces fue una gran coincidencia combinada con las políticas públicas de promoción. En su momento hubo una promoción muy proactiva en los 90, principios del milenio, incentivos, que si bien México nunca ha tenido incentivos de exención de impuestos sobre el ingreso, el ISR, como otros países, como en Asia, que es muy común el tax holidays, sí había incentivos más puntualizados al proyecto. Por ejemplo, mucha capacitación con el compromiso de que la nueva empresa creara empleos bien pagados. Los gobiernos estatales se abrieron mucho a apoyar a la empresa que se instalaba con necesidades particulares de infraestructura, más allá de lo que tuviera el parque, que era más en general. Sí, había como combinación de políticas a nivel federal, estatal y municipal. Y un caso muy exitoso fue el de Bombardier en Querétaro, lo cual detonó pues toda la industria aeroespacial que hoy existe, porque Bombardier necesitaba un lugar cerca, vecino al aeropuerto, para poder pues hacer pruebas con los aviones, etcétera. Bombardier, la división de aviones. Y entonces el gobierno de Querétaro aportó la infraestructura en particular que se requería. El gobierno federal dio la concesión del aeropuerto porque pues son temas a nivel federal, y los desarrolladores pues también con todo su expertise y con capital y todo, armaron el parque para Bombardier. En esa época G Capital pues también le apostaba a este negocio. Entonces fue una combinación de actores de manera sistémica que apoyó detonar la industria aeroespacial, que hoy no solamente está en Querétaro, sino en muchos estados en México. Pero llega la empresa Ancla y sigue la política, porque después se abrió la Universidad Aeroespacial, llegaron más proveedores, se hicieron más parques, pero esto llevó 20 años, o sea, no es de un día para otro. Y México consiguió también la certificación de seguridad para Estados Unidos, porque es un sector sensible donde no queremos que vaya volando el avión y que un fusible falle, ¿verdad? Entonces, hay todo un protocolo de seguridad que tiene que estar certificado por Estados Unidos, y esto le da la ventaja a México para ser proveedor, porque para construir un avión en Wichita, Estados Unidos, por ejemplo, pues vienen partes de Canadá, vienen partes de México, y es toda una configuración regional que cuando hablamos hoy de Trump, una cosa es el discurso político y otra cosa es el día con día, la producción a nivel de cancha, yo digo, ¿no? Una cosa es ver Ahí, Claudia, ahí creo que, perdón, te interrumpo porque llegas a un punto que yo Sí, creo que aquí los 263 asistentes quisieran conocer y quisiera, digamos, en este bloque contigo, pues no perder esta oportunidad de oro para preguntarte sobre, pues, ¿cómo ves tú esta nueva etapa Estados Unidos, México, ¿no? ¿Cuáles son esas cábalas que tienes tú, pues de esa elección de Trump? ¿Cuál crees tú que va a ser el impacto en el comercio, en la inversión en México? Tú nos has compartido ahí unos casos de éxito, un trabajo súper profundo de 2 décadas que ha hecho México. Está también México estrenando administración. Entonces, quisiera con esa experiencia que tienes tú, ese recorrido tan importante, que nos cuentes un poquito para ir cerrando también este bloque. ¿Qué ves tú que puede pasar? O sea, nadie, ojalá pues todos tuviéramos aquí la bolita de cristal, pero de acuerdo con esos antecedentes, ¿tú qué ves que pueda suceder en esa relación México-Estados Unidos? ¿Cuáles serían esos escenarios
que están sobre la mesa. México hoy, que es tal vez víctima de su propio éxito, ¿no? ¿Hay para dónde crecer o no hay para dónde crecer? Entonces, cuéntanos un poquito de esa mirada tuya y también si pudieras al final conectarlo con esas oportunidades que puede haber para Colombia, pues en tanto que hemos hablado de atraer empresas exportadoras, cómo podemos hacerlo. Pero eso creo, hoy estamos en un escenario que cambió y que pues quisiéramos saber un poquito tú cómo lo ves. Bueno, yo siempre he sido muy optimista, obviamente sin soslayar la realidad. Yo creo en la teoría de la interdependencia entre México y Estados Unidos, aunque es asimétrica. Entonces, México sí tiene factores de negociación que le dan un lugar especial en esa relación. Y yo creo que, por un lado, es el discurso político que va a seguir defensivo de parte del gobierno de Estados Unidos, porque pues, ya conocemos al presidente Trump. Y México, pues no solamente en esta administración, sino en las anteriores, hemos tenido, en términos generales, una aproximación a la defensiva con Estados Unidos, aun cuando siendo nuestro socio comercial deberíamos de ser más blandos en esa interrelación, pues México siempre, bajo el argumento de defender la soberanía, pues ha actuado con cautela. Y yo creo que esto va a seguir. Em, yo creo que a nivel de cancha, como decía hace un momento, a nivel de la gente operativa del día con día, las aduanas, los funcionarios de gobierno, yo que lo experimenté estando en la aduana de México, creo que hay una cordialidad institucional que va a seguir porque pues hay metas que cumplir. Finalmente, el comercio exterior genera impuestos, recaudación, ingresos para ambos gobiernos. Entonces, yo no creo que Estados Unidos se dé un balazo en los pies, ¿no? Yo creo que la relación va a seguir, sí va a haber amenazas, sobre todo presionado por la migración y porque a Estados Unidos le preocupa mucho el ingreso de drogas y en particular de fentanilo, entonces va a seguir protegiendo la frontera, pero a México le preocupa el ingreso de armas a México. Entonces, esos temas, fentanilo y armas, yo creo que van a seguir. A lo mejor el tema se va a incrementar y se va a mezclar con los migrantes, pero al final de cuentas yo creo que el comercio va a seguir, porque a Estados Unidos le conviene que México participe en la producción de bienes estratégicos como los chips, en donde pues hay, dentro de todo el proceso de producción de chips, hay fases menos intensiva en capital y más personal, donde México ahí puede apoyar bastante. Ahora, con Colombia, yo lo que he dicho antes es con quién nos conectamos. Entonces ahí, pues hay que hacer el análisis de qué productos importa México de otros países que produce Colombia. Y eso no va a suceder así del cielo, de que caiga del cielo, sino que hay que hacer esa contribución, ese trabajo, a lo mejor entre organizaciones empresariales, entre los mismos gobiernos, que Colombia promueva qué le puede servir a México, pero dentro de esa visión integral de encadenamiento. No simplemente yo vendo tal y quiero venderlo a México, sino entender, porque de eso se trata el nearshoring, entender el encadenamiento y en qué eslabón está la vulnerabilidad que viene de otros países para que Colombia, bajo el argumento de la resiliencia de las cadenas a nivel regional, puede insertarse en el mercado mexicano para exportar a Estados Unidos, porque la mayor parte de la inversión extranjera que llega a México es para transformar, aprovechar Exportar, y exportar a Estados Unidos. Yo creo que hay una claro. gran oportunidad para Colombia desde esa perspectiva. Vale, gracias, Claudia. Súper importante y ahí creo que aprovechando ese punto que tocas de sinergia, de trabajo conjunto, sector público y sector privado, le quiero dar la palabra a Mariana, que tiene toda la experiencia en ese campo. Bienvenida nuevamente, Mariana. Vamos a hablar entonces ahora, Mariana, de esa reelección de Trump y cómo afecta eso el comercio exterior en América Latina. ¿Cuál podría ser el impacto para Colombia? Yo creo que ahí, Mariana, esa perspectiva desde
por qué Trump llega a la presidencia, si tiene ese enfoque anticomercio internacional, qué implicaciones hay en esa reelección y qué va a pasar de aquí al 20 de enero, cómo Colombia está en ese mapa y cómo podemos ser ganadores en este contexto de Trump número 2. Bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Es un honor estar aquí compartiendo con Martín y con Claudia. Son, como diría Trump, un wealth of knowledge, así que los felicito, mil gracias. Yo voy a entonces, como tal vez resumir el por qué gana Trump la presidencia, lo gana con unos números muy grandes, gana no solamente el voto popular, gana el colegio electoral, gana el Senado y ya va a la Cámara 216. 202, o sea, muy posiblemente también los, perdón, 216, 207. Entonces, muy posiblemente también continúe con el liderazgo de la Cámara. Eso quiere decir que Trump entra con una fuerza política y un respaldo muy, muy fuerte. Ya lo conocemos, como dijeron mis antecesores, yo tuve el honor de ser segunda de la embajada los primeros años de Trump. Después salí para India, donde también, pues India tiene una relación muy cercana con Estados Unidos y vemos un presidente que es transaccional, que ya conocemos que da, pero también pide, que tiene unos intereses muy claros y que, como él mismo lo dice, lo que él dice lo hace. Es un ejecutivo, viene del sector empresarial y él viene con claramente una política que es el Make America Great Again, el MAGA. ¿Y qué es el MAGA? Fue lo que capturó no solamente a sus electores republicanos, sino también a los electores demócratas. Capturó a los latinos que ya están en Estados Unidos, capturó a los hombres afroamericanos y capturó a ese descontento americano que ¿qué quiere? Es que la inflación baje, que sus empleos no se vayan a esos migrantes ilegales, que las drogas no sean un factor de inseguridad en las calles de urbanas y suburbanas, y que los migrantes tampoco sean un factor de ilegalidad. Le ganó también a este movimiento y él llama las cosas por su nombre. Entonces, pues capturó ese descontento en general de la población que se traduce en, como lo vimos en Trump 1, en su primera administración, en recuperar la economía estadounidense. No voy a decir americana, porque americana pues incluiría también Canadá y México en ese sentido. Es increíble lo que él logra. Por ejemplo, la foto cuando lo llevan, digamos, preso, fue una de las camisetas más vendidas en los Estados Unidos. Cuando lo condenan penalmente, en un día recogió en donaciones 100 millones de dólares. Las imágenes de él ensangrentado en el intento fallido de asesinato, pues se convirtieron en un símbolo que los partidarios vieron como una campaña de destino y de recuperación de esa economía. Entonces, pues es una fuerza electoral que en términos económicos realmente no podemos descuidar. ¿Qué es el MAGA? Qué trae el MAGA versión 2? En términos económicos, pues es un movimiento muy fuerte. Se espera que haya mayor flexibilidad, laissez-faire
por ejemplo, en términos de mergers and acquisition, en adquisiciones, inversiones, por ejemplo, en todo lo que es el Advanced Air Mobility. ¿Qué quiere decir esto? Que los drones van a ser el futuro de la movilidad, bien sea para los sistemas de defensa, para la agricultura, para la tecnología. O sea, la inversión en tecnología es lo que quiere Trump. Hablando de México, se espera que hable con aquello que Biden sacó adelante, que era el Electric Vehicle Mandate. Él quiere que los automóviles vuelvan, la producción de automóviles vuelvan a Estados Unidos, que no estén en México, que no sean una inversión china en México, sino que vuelvan a Estados Unidos. Y para ello ha dicho que quiere imponer, uno, renegociar el TEMEC y dos, imponer aranceles por encima del 200% a los automóviles. Claramente, esto obedece a ayudar a su electorado en el Midwest, en el medio oeste de Estados Unidos, donde están los sindicatos de las grandes compañías de automóviles norteamericanas, así como su electorado que quiere mayores aranceles para que el gobierno tenga mayores ingresos. Esto, pues como sabemos, puede traer una mayor inflación, pero él insiste en que se va a balancear el tema. Martín tocó el tema ambiental. Claramente Trump ha dicho que va a disminuir el presupuesto a la Agencia de Protección Ambiental, a la EPA, y que va a disminuir todas aquellas medidas ambientales que la administración Biden impuso, por ejemplo, para la generación de infraestructura, para las industrias, y va a volver a invertir en aquellos proyectos de petróleo, gas y carbón para que Estados Unidos vuelva a ser autosuficiente. ¿Esto qué impacto tiene? Posiblemente que los precios de petróleo por una mayor producción de petróleo y gas, disminuyan en el tiempo. Em, Trump también pues prometió y promete volver, esto es parte del MAGA, Make America Great Again, que los empleos se queden en casa, y para esto es invertir en la industria americana, que las manufacturas extranjeras tengan un costo adicional, y ha dicho que va a imponer un impuesto general, un arancel general entre el 10 y el 20%, ese número no se sabe, y a China podría ser entre el 60 y el 100%, y también ha amenazado en disminuir o acabar con nación más favorecida a China, porque no cree para nada en la OMC o en estas agencias multilaterales. Quiere reducir sustancialmente la dependencia en productos chinos y extranjeros de tecnología, especialmente baterías, chips y sobre todo de energía, y relocalizar, o sea, no un nearshoring, sino inshoring, otra vez de vuelta a Estados Unidos, todas aquellas manufacturas que se fueron. ¿Esto qué significaría para el comercio internacional en los próximos eh, meses, o sea, antes del 20 de enero? Uno, hay ya ansiedad, y ya los minoristas y las empresas de manufactura han estado llamando a sus socios logísticos. ¿Para qué? Para hacer una carga anticipada. Esto se puede hacer en manufacturas, pero no, por ejemplo, en productos agrícolas. Por ejemplo, nuestras flores no pueden hacer una carga anticipada. Esto que ha hecho impulsar las tarifas de los fletes, las acciones de las compañías de camiones y ferrocarriles, pero no aquellas, por ejemplo, como las compañías de transporte marítimo como Maersk, por los temores de que haya una nueva guerra comercial y los volúmenes de comercio global bajen. Pero ¿qué hay en este momento? Nerviosismo,
no se sabe cómo se va a implementar estos aranceles y esta incertidumbre lo que ha hecho es que en el corto plazo y sobre todo antes del 20 de enero, si es que Trump entra y por orden ejecutiva, por ejemplo, impone todas estas medidas, entonces las empresas se están adelantando a ello. Em, ¿Eso qué significa para Colombia? Pues claramente pues que hay incertidumbre, que necesitamos leer muy bien este nuevo Trump 2, este MAGA 2 y eh, cuidar muy bien este diálogo bipartidista que siempre hemos tenido. Colombia y la relación de Colombia y Estados Unidos es estratégica y es vital, independientemente quién esté al mando de la Casa Blanca. Siempre hemos tenido un diálogo bipartidista. Tenemos el apoyo de los republicanos, tenemos el apoyo de los demócratas. El presidente Biden es y ha sido amigo de Colombia desde hace muchos años y le tiene gran afecto a Colombia. Si bien Colombia ya no es prioridad, sino somos un país más dentro de todo este contexto global, tenemos que saber jugar en este nuevo escenario que nos trae Trump y Trump 2 con su MAGA 2. Entonces, es fundamental, por ejemplo, que haya un diálogo y una forma muy articulada de trabajar entre Colombia y Washington. ¿Por qué? Porque pues Trump claramente es transaccional y aquellos temas, como lo han mencionado los anteriores conferencistas, como la migración y las drogas, son temas que van a impactar el comercio internacional. Eh, 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 Nosotros en la lucha contra las drogas podríamos tener, o más bien deberíamos evaluar cómo vamos a enfrentar esta nueva política, porque Martín y yo vivimos hace ya varios años, por ejemplo, cuando Colombia estuvo casi a punto de ser desertificada en el gobierno del presidente Samper y nos podríamos ver enfrentados a una nueva desertificación. ¿Por qué? Porque pues hoy en día tenemos, en los últimos 2 años, no ha habido erradicación de drogas y la producción de cocaína se encuentra en los niveles más altos, siendo una amenaza para Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener una visión muy estratégica, ser muy acertados en nuestra comunicación, en nuestra visión de esta nueva administración Trump. Tenemos que hablar con los amigos en el Congreso, en el gobierno, hacer nuevos amigos claramente y entender y comunicar Sí, de manera muy asertiva esta nueva política para no vernos enfrentados a esto. Por de acuerdo. último, hay Sí, oportunidades, coincido con Martín, coincido con Claudia, que si podemos aprovechar este momento, podemos aprovechar estos 2 años, atraer inversiones en aquellos sectores clave y sobre todo atraer inversiones ancla que puedan darle a Colombia la posibilidad de volver a crecer y acercarse al mercado pues más importante para Colombia, que es los Estados Unidos. de acuerdo, Mariana, muchísimas gracias. Creo que esto complementa el bloque que tuvimos con Claudia y vamos a acercándonos ya al final, gracias a esas 260 personas que siguen conectadas. Aquí, querido Martín, vamos a hacer entonces el cierre con broche de oro de nuestro webinar. Le pido a todos el gran favor de dejar sus preguntas en el chat. Si se nos pasa el tiempo, será un gusto para nosotros contestarlas vía correo electrónico. Por favor, no dejen de compartirnos esas dudas y comentarios. Y aquí entonces
yo creo que podemos cerrar todo esto que han compartido hoy tan interesante con esa perspectiva suya sobre los escenarios de Colombia frente a Estados Unidos. ¿Cuáles son esos, digamos, tres escenarios, Martín, en los que nos podemos ver hoy involucrados con Estados Unidos? Y, digamos, uniéndolo con lo que decía Mariana, pues cuáles son esas recomendaciones estratégicas para que Colombia sea un jugador real en estas oportunidades y viendo estas noticias de nombramientos que ha hecho recientemente el presidente Trump. Muchas gracias. Adelante, Martín. Gracias, Julio. Yo rescataría antes de pasar a las conclusiones dos o tres reflexiones de lo que mis compañeras de panel han dicho. En el caso de Claudia, yo resaltaría la importancia que tuvo AMPIP bajo el liderazgo de Claudia. Claudia es una de las mujeres que más ha ayudado a diseñar la estrategia de nearshoring en México. Ellos se dedicaron a estudiar cada estado para que era bueno, cómo podía aprovechar esa oportunidad si creó el Reshoring Index, donde medía la capacidad de cada estado. Visión, visión, visión. Y segundo, lo que decía Mariana, de aquella época de que fuimos desertificados durante el gobierno del presidente Samper. Ahí me correspondía ser presidente de la Junta de la Cámara Colombo-Africana de AmCham. Y Mariana dirigía en primer lugar las relaciones de Colombia con Estados Unidos en el Ministerio de Comercio Exterior recientemente creado y posteriormente fue subdirectora del Consejo Empresarial Colombia-Estados Unidos, que se creó precisamente para armonizar esa relación entre Colombia y los Estados Unidos. Yo me acuerdo con terror de esos momentos donde perdimos Eximbank, donde perdimos MIGA o PIC de aseguramiento de inversión extranjera, nos convertimos en país paria. Y nuevamente con el presidente Trump y el presidente Clinton, fue un gran honor haber ido a la Casa Blanca a la recertificación de Colombia, donde nuevamente se volvieron a estrechar esos vínculos comerciales y que hoy en día pues sigue siendo Estados Unidos el principal socio del país. Y como dice María Clara Lacutir, ha crecido 8 veces más en el último año las exportaciones a Estados Unidos, mientras que al resto del mundo ha decrecido un 1%. Yo creo que hay tres escenarios. El primero es que nos vaya muy bien. Que nos vaya muy bien si el presidente Petro, con el embajador García Peña, con Juan Fernández, con todo su equipo económico, con el ministro Reyes, logran buscar puntos de coincidencia entre los dos gobiernos. Colombia puede ser la segunda alternativa complementaria a México para el nearshoring. Porque hay productos que con la renegociación del NAFTA-TEMEC perdieron origen, que Colombia lo conservan, porque hay productos que ya no hay suficiente mano de obra que Colombia pudiera complementar a México. Y es muy interesante, así como Estados Unidos se soportó en México, en su momento México se puede soportar en Colombia con una visión integral, además con presidente y presidente que son amigos y que se hablan. Esa integración hacia afuera puede ser muy buena, pero supone una gran estrategia, una gran prudencia en el manejo del lenguaje, en el manejo de una inteligencia. Si eso es así, el presidente Petro podría dejarle como legado a Colombia lo que le dejó el presidente López Obrador a México: bajo desempleo y crecimiento alrededor de las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Puede irnos muy mal, es el otro extremo. Y realmente no hay coincidencias y no sabemos leer los mensajes políticos, y entramos en un tono de confrontación, si nos vuelven a desertificar, pues no solamente no vamos a crecer, sino que esos 5.000 millones de dólares de manufacturas, esos 15.000 millones de dólares que hoy le exporta Colombia a Estados Unidos, su principal socio comercial desde la apertura económica, están en peligro. Y detrás de ello, muchos empleos en flores, en café, en banano, en aguacate y en muchos otros productos que hoy Colombia destina al mercado estadounidense, como dice muy apropiadamente Mariana. Y una tercera alternativa es que sigamos igual, que no nos vaya bien, que no nos vaya mal, y sigamos manejando la relación neutra y sigamos pues, con un crecimiento bastante moderado en los próximos años. Yo también soy muy optimista, soy
como Mariana y como Claudia soy muy optimista. Yo apostaría a la primera. Y yo creo que hay que buscar un gran consenso nacional siendo el gobierno. El ministro Reyes tiene una oportunidad única que ninguno de los 25 ministros de Comercio Exterior en Colombia ha tenido antes, que es mostrar sus quilates en la coordinación de su relación con el canciller, que fue embajador en Estados Unidos, y con el embajador García Peña, que lo tiene muy clara la película, de cómo convertir este reto en la gran oportunidad de Colombia para el crecimiento de sus exportaciones. El crecimiento de Colombia no está vendiéndole bienes de Bogotá, Tunja, a Manizales o Popayán, no. Está en ese dinamismo desaforado de esos 3.3 trillones de dólares que importa a los Estados Unidos y que le están sirviendo en bandeja de plata, en tapete rojo a Colombia con su TLC para que pueda, complementándose con México, aprovechar. Entonces yo un poco cerraría este panel, Julia, agradeciéndote a ti y a mis compañeras de panel sus muy buenos mensajes y haciendo un llamado para convocar casi un conclave nacional, donde diseñáramos conjuntamente entre el sector público, liderado por el sector público, pero también con los gremios, con los empresarios, con los exportadores a Estados Unidos, y analizáramos muy bien las tres alternativas de cómo sería Colombia en crecimiento, en empleo, pero sobre todo en descubrimiento de los nuevos negocios internacionales que van a hacer posible la sustitución del petróleo y del carbón como principal fuente en este momento. Yo cerraría con esto, Juli, y agradeciéndole a ti, a mis compañeras y a los asistentes el habernos acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias a usted, Martín, por este cierre tan importante que nos invita a pensar en las oportunidades. Si no saben cómo generar esa, digamos, conspiración positiva, ese cónclave en Araujo y Barra, lo sabemos y podemos con gusto contribuir a que eso sea una realidad. Mariana, Claudia, gracias por compartir esa información tan importante con nosotros, por traer esa experiencia a la mesa y por supuesto a los 260, más de 260 asistentes que tuvimos conectados durante esta horita larga de webinar de Araujo Ibarra sobre las implicaciones de la reelección del presidente Trump en Estados Unidos. Muchas gracias al equipo, a todos ustedes un muy feliz día. Gracias por las preguntas. Aquí les cuento a los panelistas que han preguntado por el TLC, hasta por Taiwán están preguntando. Entonces, con mucho gusto vamos a recoger toda esta información para enviarles un correo electrónico y compartir nuestras apreciaciones frente a sus preguntas. Feliz resto de semana para todos. Espero que esta sí haya sido una información de mucha utilidad y nos veremos seguramente en un próximo espacio para seguir hablando de este tema que creo que da para más conversaciones. Un gran abrazo y gracias a todos. Mil gracias. Buen día. Gracias. Chao, hasta luego.